¿No? La pregunta es, bueno, cuando empezamos a ver la perspectiva dialogal, luego de ver los monismos y los dualismos, tanto vos recién como ayer Marina refirieron a que nosotros intentamos esta visión. Cuando hablamos de nosotros, hablamos de la cátedra o de la comisión, o es algo más amplio. Cuando hablamos de perspectiva, ¿te referís vos? Claro, cuando comenzamos con la perspectiva dialogal, Sí. yo recuerdo que empezamos a hablar de ustedes, dijeron nosotros intentamos, y no sé a qué se referían con nosotros. Supongo que a la cátedra o a la visión que tiene la cátedra. Sí, tal cual. Es la visión que tiene la cátedra, como lo dijimos en varias oportunidades, que la filosofía y nosotros acá tampoco no tratamos de imponer una forma de pensar, sino mostrarle quizás una distinta. Es lo que nosotros proponemos siguiendo a los autores dialógicos, ¿sí? Como nombramos a varios a lo largo del curso, Gabriel Marcel, Martin Buber, muchísimos textos del doctor Negri, que también seguía esa filosofía. Es una filosofía con la que nosotros compartimos muchísimos de los aspectos, pero bueno, siempre proponiendo una nueva visión, ¿no? Una nueva manera de pensar para seguir reflexionando. Sí, no sé si Carlos quiere agregar algo más. Sí, sí, aprovechando la pregunta que nos hace Martín y lo que estás comentando vos, para volver también sobre lo filosófico, que tal vez esto se nos escapó por la premura, la velocidad que le tenemos que imprimir típica de la característica del curso, pero me parece que se podría aprovechar esto para pensar lo siguiente, ¿no? Sobre la discusión si filosofía, ciencias y conocimiento. Creo que hay algo que es indubitable. Se exprese, se tenga explícitamente, se sepa, se proponga o no se lo sepa, no se tematice explícitamente y no se lo proponga, cada vez que alguien piensa, ya está pensando de manera filosófica. Quiero decir, no hay manera de escaparse a una perspectiva filosófica, lo sepamos o no. Lo único que puede ocurrir es que esa perspectiva filosófica que muchos desconocen pero tienen, otros intuyen y tratan de desarrollar y otros afirman expresamente, pueda ser buena o mala. Nadie escapa a esta atmósfera envolvente de la filosofía. Todos tenemos una manera de pensar y de filosofar. La diferencia puede estar en si es buena o mala. Esos opuestos, expresiones de que la filosofía es una cosa que se puede desechar, que la filosofía es algo que no tiene relevancia, que no tiene utilidad, que no se hace, al contrario. El que desecha la filosofía no deja de hacer filosofía, aunque claro, mala. Esto entonces es lo que yo les quería marcar. Y por eso mismo, cuando avanzamos sobre el derecho, lo que tratamos de saber es descubrir qué lectura tenemos nosotros. Porque de hecho, cuando operamos en el mundo tenemos una visión. Cualquiera de nosotros tiene una visión filosófica sobre el mundo, aunque sea implícita. Lo correcto sería ver cuál es. ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi lectura? ¿Cuál es mi comprensión de lo humano? Porque si la pongo en cuestión, la debato, la cuestiono, la comparo y la comparto, estoy mucho más cerca de llegar a la verdad. En definitiva, aunque parezca abstracto, pero no lo es, todos los seres humanos, como decía Aristóteles, estamos buscando conocer y en este buscando conocer pretendemos acercarnos a la verdad. Para el que dice la filosofía no existe y cree que es verdadero, tiene una manera de pensar filosófica, que es suponer que el mero hecho, que la mera práctica, que la mera pragmática es una manera de encarar la realidad. No, habrá que someterlo a cuestión, habrá que cotejarlo,
habrá que compararlo para que, y esto lo vamos a ver, esto también puede ser un adelanto de lo que vamos a contar ahora en un ratito, para poder decir con propiedad, creo lo que afirmo y me parece válido, lo tengo que cotejar. Tengo que confrontarlo, no combatir, tengo que argumentar. Si no, esa idea de que lo que yo estoy sosteniendo es correcto o es verdadero, tiene como referencia de verdad a mí mismo. Con lo cual, no tengo nada, no tenemos nada. Si creemos que lo que hacemos, decimos o pensamos es verdadero, hay que confrontarlo, hay que argumentar, hay que contrastarlo con lo otro. Así podremos corregir, revisar, modificar, podrá corregir el otro, podré modificarlo. Sería la filosofía, pensar cualquier cuestión, sería intentar superar esa etapa que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, en nuestros primeros años de vida, cuando decimos que lo que estoy diciendo es verdadero porque lo digo yo. Bueno, esta etapa que debería superarse, es una etapa en la que uno se puede quedar los primeros 4, 5, 6, 7 años de vida, luego empieza a formarse y a crecer, se tendría que descartar cuando uno es adulto. Lo que pasa es que habitualmente uno descubre que en una sociedad adulta no hemos superado esa etapa de si lo digo yo tengo razón porque lo digo yo porque lo creo yo. Lo que no tiene ningún tipo de valor ni tiene ningún tipo de validez. Para eso está el pensar. Bien, quería aprovechar la pregunta esta para reformular esto, que en definitiva tiene que ver con los contenidos de la materia. Y ahora sí, Marina. Bien. Bien. Bueno, vamos a seguir con la primera parte del curso, con el ser personal, ya terminando con esta parte, si mañana va a ser la última clase. Con respecto al primer pilar, uno de los pilares de la filosofía del derecho, que es el ser personal. Ahora vamos a hablar del ser humano como ser personal, ¿sí? Las características que tenemos nosotros los seres personales. Primero y antes que nada, vamos a hacer referencia al término que utilizamos con el lenguaje, por supuesto, y la diferencia entre las palabras hombre-mujer y la palabra persona. Cuando nosotros reflexionamos acerca del ser personal, es muy importante de cómo lo mencionamos. La palabra hombre y mujer son palabras genéricas, ¿sí? Si yo digo los hombres o las mujeres, los hombres y las mujeres, me refiero a una gran cantidad de ellos. Lo que hacen las palabras genéricas es justamente eso, ¿no? Son aquellas palabras que mencionan a muchas cosas o personas de la misma especie. Y lo que hacemos es olvidarnos de los rasgos característicos de, en este caso, ese hombre o esa mujer. Me tengo que olvidar de esas características particulares y poder mencionarlos como un conjunto de personas. Estas palabras genéricas son entonces las que agrupan un conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes y reducen sus características particulares. Ocurre una reducción de esas características y así son todas las palabras del diccionario y todas las palabras de nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la palabra silla, las sillas pueden ser muy diferentes, algunas de madera, otras de plástico, unas más bajas, otras más altas. Cada silla tiene características particulares, pero nosotros cuando pensamos o mencionamos una silla, nos referimos justamente a su función principal, que es un asiento para sentarse, y a alguna otra característica
pero siempre con la palabra silla agrupamos a todas las sillas, ¿no? A las sillas de madera, a las sillas de plástico, a las altas y a las bajas. Eso ocurre entonces con todas las palabras del diccionario y todas las palabras que están en nuestro lenguaje. Las palabras genéricas son posibles gracias a la capacidad de olvido que tenemos las personas de poder olvidarnos de esa serie de características particulares, y así podemos incorporar un grupo de cosas o personas en una misma palabra. Estas palabras genéricas posibilitan la comunicación, son muy importantes por esa característica, porque imagínense si para cada silla con determinadas características tenemos una palabra particular, ¿no? O para cada persona, o para cada árbol, o para cada una de las cosas, cada uno de los objetos y cada una de las personas tenemos una palabra particular para definirlas, sería muy difícil la comunicación. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Sí, profe, clarísimo. Esas entonces son las palabras genéricas, y como dijimos, las palabras hombre o mujer son palabras genéricas. Entonces, cuando a mí se refieren a mí como una mujer, se olvidan de todas mis características particulares que me hacen única, que me hacen Marina Gámez. ¿Sí? A mí se tienen que olvidar de todas mis características para poder hacerme pertenecer a ese determinado género. Ese es el problema de la utilización de las palabras genéricas con los seres humanos. Con los objetos dijimos que no hay problema, es más, es importantísimo porque permiten la comunicación, pero al utilizar una palabra genérica para mencionar a un ser personal, lo hace olvidar de todas sus características particulares. Los seres humanos, como dijimos, como venimos diciendo hace unas clases, ¿no? Somos únicos e irrepetibles. Entonces tendríamos que buscar una palabra que nos mencione. La palabra persona se acerca más, ¿no?, a estos rasgos humanos de los seres personales. Ya no es una palabra tan genérica como hombre y mujer, pero no deja de tener cierto aspecto de género, porque la palabra persona también agrupa a varias personas, ¿no? Esta palabra trata de significar a cada ser humano como único e irrepetible, pero no deja de ser también una palabra genérica. ¿Cómo piensan que se rescata a una persona del género? ¿Con qué palabra clave piensan ustedes? Con el nombre. Que nos hace ser esos seres personales, ¿no? Esa característica de unicidad que tenemos. El nombre. Perfecto, exactamente. Con el nombre personal. Con el nombre propio de cada uno de nosotros, cuando nacemos y somos nombrados, nos rescatan del género. ¿Sí? Por eso es tan importante el nombre de cada uno de nosotros. Por eso es incómodo cuando se confunde nuestro nombre, porque es algo que no nos pertenece, ¿no? Es como mandarnos al género de nuevo. En ese momento, en el momento en que nos nombran por nuestro propio nombre, esa voz que nos llama, es donde aparece la persona en sí, ¿sí? Ese es el rescate del género, a través del nombre propio. Max Picard es un filósofo que decía que el nombre es la palabra originaria. Cada vez que a nosotros nos nombran con ese nombre personal, es como que volvemos a nacer, dice él, como seres personales. Por eso decía palabra originaria, es la palabra que le da origen
a cada una de las personas, de los seres humanos. Y Negri siempre contaba y siempre decía de que como lo nombraba a él su madre, su mamá, con ese matiz de la voz, que nunca nadie lo volvió a llamar de esa manera. Ahora, ¿por qué es necesaria la idea genérica de hombre y mujer? ¿Por qué son necesarias estas palabras genéricas? Uno de los fundamentos y de la importancia, como nombramos, fue la posibilidad de comunicarnos, que lo hacemos a través de estas palabras, y también la ciencia, por ejemplo, utiliza palabras genéricas, ¿sí? Solo puede conformarse sobre bases genéricas. La ciencia debe recurrir a la abstracción, ¿sí? Va de lo general a lo particular. Y también lo hace el derecho. Los derechos se proclaman en normas abstractas, por ejemplo, el que matare a otro, todo con palabras genéricas, que abarcan una cantidad indefinida de casos. Pero como decíamos recién, ni la ciencia ni el derecho pueden comprender al sujeto concreto, ¿sí? Al expresarse en palabras genéricas, no lo pueden comprender. Lo que sí hace la ciencia, a través de la antropología, es describir esos rasgos de unicidad personal que somos lo que vamos a ver ahora. La antropología descubre cuáles son esos rasgos que tenemos nosotros los seres humanos, que nos hacen únicos e irrepetibles. Pedro Laín Entralgo, en uno de los libros que está subido a la cátedra virtual, enumera cuáles son las propiedades constitutivas de los seres personales, ¿no? Cuáles son las propiedades constitutivas y descriptivas. ¿Qué es lo que nos constituye como seres personales? Siempre y cuando, ahora los vamos a nombrar, pero tenemos que tener en cuenta, como primera medida, que los seres personales somos inabarcables, es decir, no nos podemos objetivar, no nos podemos reducir a ciertas características. Somos inabarcables, por eso todas estas propiedades constitutivas van a ser a modo ejemplificativo. Siempre pueden aparecer más, porque como dijimos también desde el inicio, somos seres proyectivos, que somos seres haciéndonos en todo momento, ¿no? El primer rasgo que vamos a nombrar es la intimidad. Nosotros, todas las personas, somos centro de apropiación, del cual podemos decir yo soy yo. Ese es el primer rasgo. También nos caracteriza la libertad que tenemos, que es proyectiva, creadora, y por lo tanto esa libertad, que se expresa de muchísimas maneras, genera también responsabilidad. También tenemos inteligencia, una inteligencia racional, que es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, como los animales y las plantas. Tenemos vida, una vida corporal, también una vida sentimental, una vida consciente, una vida inconsciente, y también nos caracteriza esa abertura, esta capacidad de apertura de la que hablamos, ¿no? La apertura a las cosas, a los otros y al absoluto, o a Dios. Estas son algunas de las propiedades constitutivas del ser personal que describe Pedro Laín Entralgo, y ahora vamos a ver cómo se nos presenta la persona humana. Cuando estamos frente a una persona humana, ¿cómo se presenta ante nosotros? Estos son otros rasgos. El primero que vamos a
a mencionar es que la persona humana, cuando la veo como tal, se me presenta como inabarcable, que es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Que desborda esa capacidad que tenemos de objetivación. No lo podemos describir como un conjunto de caracteres. No puedo abarcarlo completamente. ¿Por qué? Porque es un ser inacabado. ¿Sí? La persona humana es un ser inacabado. Es una realidad siempre inacabada que muchas veces llega a ser lo que antes no podía. Por esto que venimos hablando de que es un ser proyectivo, un ser haciéndose. Entonces, la persona humana se nos presenta como inacabada. Al ser inacabada, también es inaccesible. ¿Qué significa eso? Que no podemos acceder totalmente a los seres personales. Nunca los llegamos a conocer del todo, porque siempre está esta cuestión de que llega a hacer más cosas que antes no podía. A la vez, los seres personales se nos presentan como innumerables. No los podemos reducir a un cómputo o alguna estadística, sino que, como decíamos recién, los seres personales son nombrables, no numerables. Esta característica viene de la mano de la siguiente, que no son susceptibles de ser cuantificables. Los seres personales no son ni más ni menos que otro. A la vez, son seres no exteriores. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un objeto frente a nosotros, nosotros lo podemos conocer a la distancia, ¿sí? Entonces es exterior a mí, está afuera de mí. En cambio, para poder empezar a vincularme con una persona humana, debo acercarme a esa persona. Entonces eso lo hace como algo que no es exterior a mí. También los seres personales son no probables. ¿Sí? Mi vivencia de que hay un otro frente a mí es inmediata y firme. ¿Sí? Yo la afirmo, no tengo dudas de su existencia. Cuando una persona humana se me presenta frente a mí, no tengo dudas de su existencia. Sé que está. Y a la vez, la persona humana no me es indiferente. ¿Sí? Una persona no puede ser indiferente, no me puede dar lo mismo si está o no está. Y como mencionamos también en la clase pasada, la pérdida de una persona humana para mí es totalmente irreparable. Todos estos caracteres de las personas son siempre y cuando veamos al otro como una persona humana. Después vamos a ver uno de los fracasos del encuentro, que es la cosificación, y vamos a ver cómo estos rasgos se disuelven. Antes de empezar con cosificación, ¿quieren charlar de algo? ¿Hay algo que les haya quedado dando vueltas? Seguramente es algo que en algún momento de su vida lo han visto o en la escuela o lo han leído en alguna oportunidad. Esto de los seres, de las características de los seres personales no es nada nuevo, pero quizás haya algo que quieran conversar, y si no, seguimos. Perdón, tengo una pregunta. ¿Decir persona humana no es redundante? ¿O no entendí nada? No, puede ser. Yo siempre lo digo para reafirmar esos rasgos humanos que tenemos nosotros las personas. Puede ser que sea redundante, que es como vos decís, pero nada, yo
ya te digo, me gusta siempre reafirmar que cuando hablamos de una persona tiene muchísimos rasgos humanos, rasgos de humanidad, de los que hablamos también la clase pasada, y nada, siempre me parece que está bueno seguir remarcándolo en ese camino. Gracias. Sería una pregunta que yo formularía, sería, por ejemplo, si leer un nombre de una lista implica sacarlo del género a quien se está leyendo de una lista. Que alguien me mencione por mi nombre y mi apellido pasando a una lista. Para Está, mí no, porque estaría dentro de la generalización también. O sea, soy parte de un listado, de algo numérico. No dejo de ser un número dentro de esa lista, a pesar de que aparezca mi nombre. ¿qué le faltaría? ¿Qué te parece que o qué les parece a ustedes que faltaría para que ese acto de mencionar o de usar el nombre propio o referirme respecto a alguien el nombre propio se convierta en un rescate de género? ¿Qué les parece a ustedes que faltaría? ¿O En encuentro. qué podríamos notar, ¿no? ¿Faltaría que me conozca, por ejemplo? Sí, igual habría que darle un poco más de precisión al término conocer, porque a lo mejor entiendo, a lo mejor nosotros nos reducimos mucho a suponer que conocemos a alguien porque conocemos su apariencia física, dónde vive, algún otro dato, nombre y apellido y alguna otra característica, y suponemos que con eso conocemos a los otros. Yo creo que tiene que ver, se me ocurre a mí que El podría tener que ver encuentro, el diálogo. con el contexto me parece que podría tener que ver también. El contexto implica, eh, claro, como decís vos, qué tipo de situación se está viviendo con el otro para que usar nombre propio implica que los dos o más estemos intentando sacarnos del género. Por eso a lo mejor nos ayuda la anécdota que contaba Marina respecto de la entonación. Muchas veces el nombre propio tiene, como contaba Negri, tiene una entonación especial, y esta entonación especial me animaría a decir que está en función de todo el contexto, la relación con ese otro, el encuentro con ese otro, el conocimiento, aunque el conocimiento nunca puede ser definitivo. También erramos muchos los seres humanos cuando suponemos que conocemos a los otros. Solo tenemos algunos datos recortados que no hacen a su totalidad. Además, como decía Marina, es imposible ingresar en la intimidad del otro por dos circunstancias. Primero, que el otro no sabrá su intimidad. Y segundo, que nosotros mismos ni siquiera llegamos a conocernos completamente o adecuadamente a lo largo de toda nuestra historia. Ni nosotros mismos somos capaces de conocernos en profundidad. El contexto, como decías vos recién, si implica un encuentro, la entonación con la que me dirijo o el otro se dirige hacia mí, que también está ligada al conocimiento que tenga, nos pueden poner la pista que seguramente nos esté sacando del género, porque además la entonación tiene que ver con el carácter único, la unicidad de la que se habló recién. Único que implica, a mi juicio, a contramano o un contrasentido de una idea muy extendida en el último siglo, siglo y medio, de que el carácter único tiene que ver con pensarse a sí mismo, repetir que uno es único, mirarse en el espejo y decir que soy único y afirmarlo muy a contracara, ustedes entienden seguramente a qué me estoy refiriendo, muy a contracara de esto. La unicidad, el carácter único no se logra autorreferenciándose a sí mismo. El ejemplo concreto es los miles y miles de textos que inundan de autoayuda, que inundan el paisaje cultural de una sociedad como la nuestra. El carácter único, llegamos a nuestra condición de único por la presencia del otro. Es el otro que me hace sentir único, porque me necesita, como dije, y parafraseando a Juan muy brevemente ayer,
necesito de la necesidad del otro para que mi existencia tenga sentido. Entonces, cuando el otro realmente me necesita, entonces sí, ahí el otro, que también me menciona, me convierte en único. Lo demás es todo imaginación, ¿no? Como suele ocurrir con este tipo de literatura, frases y expresiones que tienen que ver con una sociedad individualista. Esa era mi pregunta, por ahí eh, podría ir la respuesta. No perdamos de vista también algo que ustedes habrán percibido seguramente, que después lo va a contar, o ahora a continuación lo va a contar Marina. Cuando uno ve los rasgos de la persona, el choque es muy fuerte, porque estos rasgos de la persona usualmente se nos escapan. En una sociedad como la nuestra, que nos ha enseñado a pensar de manera objetivista y a suponer que el conocimiento es objetivo en la medida en que conocimiento implica algo que se puede verificar empíricamente hablando, esta es la herencia de la ciencia moderna, pensar estas notas en la persona se hace bastante complicado. Respecto de si es redundante hablar de persona humana, también utilizamos los términos animales humanos y animales no humanos. La idea de persona, ¿qué compartiríamos con los animales no humanos? Ciertos rasgos que tienen que ver con lo biológico, con lo instintivo, y en qué nos separamos de los animales no humanos. Muchos dicen que nos separa la racionalidad. Lo pongo en duda. De todas maneras, si hablamos de racionalidad, diría que una racionalidad profunda, no una racionalidad que tenga que ver simplemente con lo que nosotros denominamos racionalidad instrumental, sino una realidad profunda que abarque también la dimensión afectiva o emocional, no una inteligencia racional por un lado, sino además una inteligencia emocional. Y el término inteligencia, si me permiten una muy breve acotación, también desmitificar un poco la expresión inteligencia. ¿Qué significa ser inteligente? Traigo a colación en una nota en un libro que se llama Encuentro en el desfiladero, que trata de la biografía de Martin Buber. En una entrevista le preguntaron una vez a Buber que si él creía que tener mucho conocimiento, acumular muchas ideas, tener una memoria muy fuerte, leer muchos textos, ya aplicaba indicarle que él era una persona inteligente. Entonces él contestó con la etimología del término. Él dice que inteligente viene de interlectus o intellectus, que significa leer en profundidad. Inteligente, y ahora también me pongo a contrapelo de la idea dominante, ¿no? Del sentido común, del imaginario colectivo, dirían algunos psicólogos. Inteligente es el que lee en profundidad, no es el que sabe mucho, no es el que acopia mucho material, no es el que es capaz de repetir y tener mucha información. Y aun cuando así lo fuera, le falta lo más importante, que es leer en profundidad. Inteligente es aquel que puede leer en profundidad. Y leer en profundidad implica ir más lejos cuando se conoce la realidad. Por eso, también, a mi juicio, generaciones como las nuestras se han alejado mucho de desenvolver esa capacidad que puede ser típica de cada uno de nosotros, porque nos han enseñado a leer, a quedarnos en la superficie, a distancia, lejos, objetivando. Entonces no podemos penetrar profundamente en la realidad ajena. Entonces, estamos lejos de ser inteligentes. Sí podemos tener mucha memoria o, claro, la cantidad me señalan ahí es enciclopedismo. La tendencia y la formación es a generar personas enciclopedistas, es decir, que tengamos mucho dato, mucha información en la cabeza. Volviendo entonces a lo anterior, decía, no tiene nada que ver con la viveza. La viveza está lejos de la inteligencia, es otra cosa. Sin embargo, en el imaginario colectivo muchas veces se supone que el vivo es el inteligente, lejísimos
está de esa nota o condición. Sí, te escucho. También escuché o leí en algún lado que ahora se hablaba un poco de personas no humanos, por ejemplo, cuando se habla de materia de derechos de los animales y las mascotas, que bueno, derechos tenemos solamente las personas humanas, pero ahora en España se hablaba mucho de eso, de por ahí esa opción de llamar las personas no humanas para ser los sujetos de derecho. Eso. Sí, tiene que ver con esta distinción de hablar de animales humanos, no humanos, equipararnos, concederle prerrogativas que nosotros tenemos, porque hay algo, me viene bien lo que vos preguntás y nos detenemos un poquitito, no es que nos salgamos de la cuestión, pero hay un problema para nosotros. Nosotros pensamos, es lo que se llama antropocentrismo, es decir, estamos acostumbrados a pensar toda la realidad en función de la comprensión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso, fíjense este dato. Usualmente ponemos en cabeza de los animales no humanos tendencias, ideas o pensamientos que tienen que ver con los animales humanos, que no serían aplicables a ellos. Por ejemplo, la idea de suicidio. El otro día escuchaba que decían que en tal lugar había un fenómeno que era algo frecuente o infrecuente, pero posible detectar, que era enorme cantidad de pájaros que se suicidaban. No, utilizar el término suicidarse en referencia a un animal es caer en un antropocentrismo, es decir, trasladar, proyectar algo que tiene que ver con nuestra propia condición, con algo que no está presente en el animal. Y la idea es esa, vino a partir de que es posible, que tenemos que empezar a tomar conciencia de que aunque los animales no tengan un lenguaje, no humanos, no tengan un lenguaje equiparable al nuestro, decía Buber que el lenguaje del animal no humano es impresionante, los ojos de una mascota, pero también tiene esa propia limitación. En los ojos de una mascota uno descubre que como si el animal intentara ir más lejos, pero no puede comunicarse porque, claro, tiene esa limitación y solo nos puede dar una pista con su mirada. La idea es que sufren. La idea es que empecemos a concientizarnos de que los animales no humanos sufren, y el hecho de sufrir por castigo, maltrato o lo que fuere, también nos identifica nos equipara un poco con nosotros mismos, son capaces de sentir dolor. Todo esto es algo bastante nuevo, con mucha fuerza, con mucha potencia, y además se ensambla dentro de aquella vieja idea que contra que él señala que el hombre es simplemente un centro de imputación de normas, o que la persona es simplemente como hombre un centro de imputación de normas. Tenemos que abandonar de una vez por todas esta idea reductiva y pensar en que toda la realidad debe ser considerada como, no sé si el término es amigable o personal, pero así como uno se dirige con cierta reverencia en un encuentro ante otro, también debería hacerlo de la misma manera ante Dios y también debería hacerlo de la misma manera ante la naturaleza, que en última instancia son realidades que nos confrontan y generan ámbitos. Esas ideas están hoy muy en boga, hay mucho trabajo intelectual, mucho trabajo teórico tratando de sostenerlo. Falta lo que falta en otras dimensiones de nuestra realidad, tomar conciencia adecuada, clara conciencia de esto. Por ejemplo, el sufrimiento de especies o de animales no humanos. Marina, sí, por favor. Bien, volviendo un poco al tema y aprovechando este paréntesis, les quiero leer una parte de un fallo del doctor Negri. Es viejo, muy viejo, es del 92, y es de una causa que viene a raíz del nombre Beren II.
padres, un padre y una madre le querían poner a su hijo varón el nombre Beren, y en el registro no lo dejaban, no los dejaban. Ahora, hace unos años que se puede poner cualquier nombre, pero bueno, en ese momento no. Y lo interesante es el fundamento que da el doctor Negri, les voy a leer parte de su voto, en donde él explica la importancia del nombre propio, ¿no? La importancia de la madre y del padre de querer ponerle ese nombre a su hijo, que es lo que les quiero leer. Él dice: la imposición del nombre que debe llevar el hijo constituye un acto especialmente delicado. De una vez y para siempre, un ser humano, es decir, un ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. Dice, bueno, en este caso y en el marco de la ley que regula la situación, los padres eligieron para este niño el nombre Beren, anunciando de ese modo su ser. No encuentro razón alguna que pueda llegar a denegar efectos jurídicos a esta decisión familiar, tan especialmente íntima y comprometida. Todavía más, el hacerlo configuraría, entiendo, una inadmisible conculcación de derechos que a los jueces nos corresponde cuidar. Bueno, después sigue el fallo, pero bueno, acá en estas palabras está ahí la importancia y la trascendencia del nombre personal de cada uno, ¿no? De cómo nos identifica. Además, profe, el nombre Beren en la cultura islámica tiene un significado que es inteligente, fuerte, poderoso. Me imagino yo que tal vez su familia descendía, probablemente o no, y es también transmitirle también esos valores que tienen los padres adquiridos en su cultura y en su religión. No veo por qué el Estado debería meterse en estas cuestiones tan personalísimas del ser humano, ¿no? Sí, tal cual, es como vos decís. Igualmente ya, digo, este fallo es viejo, ahora entiendo que se permite cualquier nombre, pero bueno, lindo, y gracias por el aporte, saber qué significa eso, Beren, que los traemos a muchísimas clases, lo leímos muchísimas veces, pero realmente nunca supe de qué origen era y de dónde venía, así que muchísimas gracias por el aporte, lo voy a tener en cuenta para futuras clases. Bueno, ahora seguimos con el tema, vamos a, después de hablar de los rasgos de la persona humana, de los que veníamos mencionando, ahora vamos a ver el tema de cosificación, que es el fracaso de la existencia humana, lo hemos mencionado en alguna de las clases, y creo que todos saben a qué nos referimos, pero bueno, ahora lo vamos a ver en profundidad, ¿no? El término cosificación alude a la cosa. Como mencionamos también, con las cosas podemos hacer ámbitos, es decir, llevarlas a ese nivel 2, en donde podemos generar estas experiencias reversibles, pero con una limitación, porque con las cosas no podemos generar un diálogo, ¿sí? Con las cosas pueden formar parte de un diálogo, que eso es lo que se llama ámbito. Por ejemplo, Negri siempre decía, cuando una persona le regala una flor a otra, esa flor pasa a formar parte de ese encuentro, ¿sí? De alguna manera u otra, esa flor dice muchísimas cosas, ¿sí? Dice un te quiero, un pensé en vos. Eso es llevar una cosa al diálogo, pero siempre teniendo en cuenta que las cosas no forman parte de un diálogo genuino. El ser humano se presenta como dueño y guardián de las cosas, ¿sí? En el mundo actual, las cosas están a su cargo, y otra característica
de las cosas en el mundo contemporáneo es que, por un lado, tienen muchísima importancia, como veíamos en el individualismo, esa falta de relación de los unos con los otros, de las personas entre sí, generaron que los seres personales se apropien y tengan una relación muy cercana con las cosas. Pasaron a ser muy importantes para los seres humanos las cosas. Pero a la vez se genera una cuestión por esta sociedad de consumo, que por otro lado la cosa tiene un significado muy, muy frágil, porque nosotros cuando, por ejemplo, al día de hoy, ¿no? Se nos rompe un reloj, en vez de intentar arreglarlo, en vez de ver cómo lo podemos recuperar, lo tiramos y nos compramos otro. ¿Sí? Entonces las cosas por un lado tienen muchísima importancia, pero por otro lado su significado es muy frágil. Nosotros reemplazamos las cosas automáticamente. Una vez que se nos rompen, las tiramos y compramos otra. Eso es la sociedad de consumo. Y pensar a los seres humanos en esta categoría, ¿no? Llevar a una persona a este estatuto ontológico es muy peligroso. Si pensamos que todo eso lo podemos hacer con un ser humano, adueñárnoslo, reemplazarlo fácilmente, es muy peligroso. Profe, ahí me gustaría hacer un pequeño comentario porque, por ejemplo, en derechos reales se habla mucho de lo que es la potestad, como el poder o autoridad que vos puedes ejercer sobre una cosa. Y hay un término que me parece muy lindo que cambió el Código Civil y Comercial, que dejó de ser la patria potestad por responsabilidad parental. Porque se veía, o sea, a mí se me parecía muy loco verlo por un lado en derecho real como ese poder que vos ejercés sobre una cosa y que también fuese trasladado hacia una persona. Y esos pequeños cambios desde el lenguaje repercuten, tienen un simbolismo muy importante, porque hoy en día hablar de responsabilidad parental y no de patria potestad, simbólicamente es otra cosa. Sí. Sí, a eso, nada más quería aportar. Sí, tal cual. Bueno, justo en esta clase que hablamos un poco de lenguaje y lo vamos a seguir viendo, es verdad que es un paso importantísimo. Falta muchísimo, pero bueno, hay que seguir por ese camino que es el que va. Bueno, como decíamos, la cosificación es la alteración del estatuto ontológico del ser humano y es reducirlo al mundo de la cosa. ¿Sí? Es justamente eso. No es un fenómeno contemporáneo, digamos, existe desde hace siglos y siglos, pero ahora está en auge, ¿no? Es un término que escuchamos habitualmente y lo tenemos más o menos incorporado. Vamos a ver 3 modos de cosificación, solamente a modo de ejemplo, porque hay muchísimos. Uno es el otro como instrumento, es utilizar al otro como herramienta o como medio para mis fines. Otro de los modos de cosificación es el otro como obstáculo, es cuando el otro me molesta en mi camino, entonces es un obstáculo que intento correr, que intento sacar del medio. Y otro de los modos de cosificación es el otro como nadie, que es como si no existiese. En estos 3 modos de cosificación, como en todos los otros, hay existe una posesión del otro, ¿sí? Al otro, a la otra persona lo hago mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. El núcleo de la cosificación se dice que es el mío de mí. Yo, como dueña y guardián de las cosas, me apropio del otro sujeto. En el otro como instrumento, decíamos recién que es una cosificación por el uso. El otro se convierte en mi instrumento, en un medio para llegar a mis fines, y es utilizar al otro como herramienta.
El ejemplo más claro del otro como instrumento es la esclavitud. ¿Sí? En el derecho romano, el esclavo era considerado una res, una cosa, no una persona, y no tenía derechos, era incapaz de derecho absoluto. Por otro lado, los filósofos de la época, por ejemplo Aristóteles, justificaban la esclavitud, y es más, Aristóteles describió los esclavos antropológicamente. Describió, digamos, sus rasgos físicos. Obviamente que lo que estaba haciendo Aristóteles en ese momento era describir al esclavo de ese momento, es lo que hizo, es una descripción física del esclavo, pero bueno, decía esto, ¿no? Justificaba la esclavitud y decía que ellos tenían esa condición natural, por esas características físicas, su condición natural era ser esclavos, y no lo veía como una construcción cultural. Después otro filósofo, Cicerón, decía que la esclavitud era un hecho inseparable de las necesidades de la vida, que eran totalmente necesarios para la vida. Con respecto a la esclavitud, se tardó siglos y siglos en abolirse, en quedar prohibidas, pero hoy podemos ver muchísimos tipos de cosificación del otro como instrumento, por ejemplo en la moda, en la publicidad. Y Negri siempre mencionaba como ejemplo del otro como instrumento a los Rapa Nui, que eran unos indios que habitaban las islas de Pascua, los cazaban y los mandaban a recolectar guano en Perú, ¿sí? Que era excremento de pájaros. Después los indios, por hacer ese trabajo insalubre, digamos, se fueron enfermando, se fueron muriendo. Los pocos que quedaron los llevaron nuevamente a las Islas de Pascua, pero como ya estaban enfermos, también se murieron y mataron a todos los que se habían quedado ahí escondidos, ¿no? Entonces, desde ahí se dice que las Islas de Pascua estaban malditas, porque se murieron todos. Hoy las Islas de Pascua están a cargo del gobierno de Chile y están en plena recuperación, pero bueno, no queremos dejar de mencionar a esta cultura Rapa Nui que fue utilizada, como todos los pueblos originarios, ¿no? como instrumento. Otro modo de cosificación es el otro como obstáculo. El otro se convierte en un obstáculo al que quiero apartar, ¿sí? De la manera que sea. Puede ser físicamente o personalmente. A veces solo por pensar diferente, ¿sí? Uno de los ejemplos es el apartheid sudafricano, que era un sistema político de Sudáfrica en donde se le otorgaba derechos y privilegios a los blancos, y había una separación racial, ¿no? A los negros por un lado, los blancos por otro, había baños para blancos, baños para negros, colectivos para blancos, colectivos para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros. Los blancos tenían el derecho a voto para seguir manteniéndose en el poder. Esa es un claro ejemplo de esa separación, ¿no? De correr al otro pensándolo como obstáculo. Bueno, el mayor luchador frente a este sistema político fue Mandela, y terminó de abolirse en el 90 y en el 91. Otro claro ejemplo del otro como obstáculo es nuestra dictadura, la dictadura militar, en donde aquellos que pensaban diferentes se los secuestró, se los torturó y se los mató. Y el otro ejemplo... Perdón, Gloria, ¿querías decir algo? Sí, que eso se encuadraba en un plan continental, porque dictaduras hubo en todo el Cono Sur. Sí. La actitud más grande que excedió nuestro país. Sí. Y también en los países que eran autoritarios, donde el hombre era
era un objeto, o sea, era una cosa para un fin, donde lo importante era el Estado y el ser humano que lo habitaba solamente servía para que ese Estado primordiara por encima de otros. Y bueno, así tenemos a Hitler, a Stalin, a Mussolini y todas las consecuencias que provocaron. Sí, sí, tal cual. Cuando sigamos avanzando con el tema, vamos a ver las características que presenta la persona cosificada, ¿no? El otro visto como cosa. Y estos son ejemplos como muy extremos los que estamos mencionando, ¿no? La esclavitud, la apartheid, la dictadura, el fascismo, el nazismo, bueno, son como ejemplos muy extremos, pero nos vamos a dar cuenta que convivimos permanentemente, ¿no? Sin ir a esos extremos, vivimos permanentemente con este fracaso del encuentro. El último modo de cosificación que traemos como ejemplo es el otro como nadie, que es la cosificación del otro a través del olvido. Me olvido del otro como si fuera nadie, ¿sí? Como si no existiera. Un ejemplo son los pobres, los ancianos, los nenes juntando comida de la basura, como muchísimos otros. Ni siquiera pensamos en el otro, ni siquiera nos damos cuenta que ese otro es una persona que tiene una necesidad, ni siquiera lo vemos, miramos para otro lado. Como decíamos, el núcleo de la cosificación es el mío de mí. Entonces, es la posesión del otro, mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. Ahora les quería poner esto, ¿no? En contraposición a las características que habíamos visto del otro como persona. Ahora vamos a ver cuáles son las características que presenta el tú degradado a objeto, para darnos cuenta que es algo mucho más cercano que los ejemplos que dimos en los modos de cosificación. Cuando nosotros vemos a la persona como objeto, lo vemos con las siguientes características. Por un lado, esa persona se presenta como abarcable. ¿Qué significa esto? Se presenta como algo delimitado, el que yo puedo describir con determinados conjuntos de notas o características. Cuando yo a una persona la describo sus cualidades, ahí lo estoy degradando a objeto. Porque no nos olvidemos que las personas son inabarcables. Otra característica del tú degradado a objeto es cuando lo vemos como una persona acabable, digamos que es un ser que se encuentra acabado, no como este ser proyectivo que presenta novedades, que presenta posibilidades, sino el tú degradado a objeto es una persona acabada, que no presenta posibilidades, no ofrece posibilidades. Esto lo convierte en alguien accesible, al que yo puedo conocer, y esto hace que esa persona sea inventariable o patentizable. Y eso la hace susceptible de ser cuantificable. A la vez, esta característica de susceptible de ser cuantificable hace que nosotros podamos hacer un juicio de valor acerca de esa persona. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos juicios de valor acerca de una persona, lo estamos objetivizando y nos ponemos en un cierto grado de superioridad con respecto a esa persona. Entonces, tengamos cuidado cada vez que hacemos un juicio de valor acerca de una persona, porque significa
todas las características anteriores que vimos. Y esto tiene también un límite muy, muy cercano a los consejos, ¿no? La práctica de dar consejos también roza con esta cuestión de quizás tomar tener ese cierto rasgo de superioridad frente al otro. Así que esa es una práctica que hay que hacer con mucho cuidado. Todo esto, el ser susceptible de ser cuantificable, lo convierte en alguien numerable, ya no nombrable, sino numerable. También en alguien previsible, que no ofrece novedades, es reducirlo a objeto, y no hay esa creación de posibilidades. Eso lo va a convertir en alguien indisponible. Cuando hablamos de indisponibilidad, nos referimos a esa indisponibilidad de estar abierto al encuentro, ¿no? La falta de espontaneidad creadora, de poder crear nuevas circunstancias y nuevos encuentros, lo convierte en alguien indisponible. Esto también lo lleva a estar en una posición de exterioridad. Cuando alguien está indisponible, del que pienso que no puedo encontrarme porque no me ofrece nuevas posibilidades, lo convierte en alguien ajeno, ¿no? En estar fuera de mí, en tenerlo lejos, en tenerlo fuera de mí. Esa falta de dialogicidad es lo que lo convierte en una posición de exterioridad. Y al estar lejos de mí, al pensar en alguien con el que no puedo encontrarme, lo convierte en alguien indiferente a mí. Su ausencia y su presencia me da lo mismo. Es exactamente lo mismo si está o no está. Esas son las características que presenta el tú degradado a objeto, y al conocer la lógica de este proceso, cuáles son esas características, nos hace dar cuenta que hay muchísimos medios de objetivizar al otro, ¿no? Por ejemplo, como hablabas recién de la patria potestad, una mirada dura, una mala contestación, una mirada despreciativa, un gesto de distancia, una expresión de mando, de creerme superior, de superioridad. Todas esas son formas de objetivizar al otro, de llevarlo al rango de cosa, ¿sí? Entonces, esto de la cosificación, más allá de los ejemplos que dimos, que son, como decíamos, extremos y fáciles de ver, tenemos que darnos cuenta que es algo con lo que convivimos diariamente, ¿no? Incluso a nivel familiar. Cuando trajiste el ejemplo de la patria potestad, es un claro ejemplo. Muchísimas veces, sin darnos cuenta, nosotros cosificamos incluso hasta los seres que más queremos, ¿no? Que más amamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y hay que empezar a buscar y a rescatar esos rasgos de las personas y de los seres personales que mencionamos, y tratar de darnos cuenta cuando estamos llevando al otro al estatuto ontológico de la cosa, ¿no? Degradándolo como objeto. Ahora vamos a ver cuál es la herramienta para luchar contra la cosificación. La herramienta para luchar contra la cosificación es el derecho, porque el derecho, visto como un proyecto de armonía social fundado en el respeto de la persona humana, que es, como lo vamos a ver a lo largo de las clases que vienen, es un proyecto de descosificación. Como habíamos dicho, que el núcleo de
de la cosificación es el mío de mí, el núcleo del derecho es tratar al otro como suyo de sí. Es lo contrario a la cosificación. Nosotros con el derecho empezamos a ver los rasgos personales de la persona humana y a verlo y a tratarlo dignamente. ¿Sí? Vamos a empezar a ver al otro como un suyo de sí, que es lo contrario a la cosificación. Ahora vamos a pasar al último tema, pero antes abrimos un paréntesis para ver si tienen algún comentario. Yo tengo algo contagiado un poco por lo que hicimos o se hizo recién. Escuchamos a ver si hay algún comentario o pregunta previamente a eso. Me pareció que alguien quería expresar. Contagiado un poco por lo... Ah, ya, a ver, sí. Hay alguien que quiere hablar, a ver, sí. No, me pareció que alguien quería intervenir. Recién hicimos una lectura del fallo sobre el nombre. El fallo sobre el nombre lo traemos a colación porque esto demuestra que una perspectiva, es ineludiblemente una perspectiva filosófica, está siempre por detrás, en este caso, de un operador jurídico como el juez y de algo que muchas veces aparece como técnicamente descarnado o inentendible, que son los fallos o las sentencias. Este es un claro ejemplo de cómo un fallo o una sentencia, a veces explícitamente, a veces no, siempre carga a una lectura o determinada imagen del hombre. Estuvimos viendo recién, o estábamos trabajando sobre el tema del fracaso del diálogo. El fracaso del diálogo implica que no se produce lo que todo diálogo de alguna manera tiene que generar, que o puede generar o genera en parte relacionado al crecimiento personal de los que se ven involucrados en ese diálogo. No debería sorprendernos el tema del fracaso, porque los seres humanos somos seres limitados e imperfectos, y en consecuencia nada de lo que querramos llevar adelante se completa, se cierra o se hace de una manera definitiva. De alguna manera estamos tocados por esa imperfección, y el fracaso, así como puede aparecer el conflicto, la objetivación, la cosificación de nuestras maneras no son adecuadas para tratarse, siempre va a estar presente. Vimos unas formas fuertes, la cosificación fuerte, nadie, obstáculo, persecución, pero yo voy a tomarme el atrevimiento, ustedes lo pueden leer después, el atrevimiento, además la necesidad de leer algo que refleja, que tiene muchísima fuerza, porque cuando uno lo escucha tiene el rigor de una teoría o un punto de vista equilatado, también tiene la dureza de algo que se presenta de manera descarnada y que a todos nadie del género humano queda excluido, y además la belleza en la forma como se transmite. Concretamente voy a leer algo brevemente de Héctor Negri, que ustedes lo pueden encontrar en Derecho y Diálogo. En alguna oportunidad se subió, esta vez no lo hice, y que está muy relacionado al tema del fracaso del diálogo, pero que es insuperable porque reúne estas tres características que se dan muy pocas veces, lo que acabo de decir, ¿no? Rigor, dureza, carnadura en lo que se cuenta y belleza. Y en Derecho y Diálogo hay una sección, una revista que Héctor desarrolló o usó como modo de expresión cuando fundó por primera vez la cátedra en La Plata, y que había ediciones en papel que se hicieron durante mucho tiempo.
Esta expresión tiene que ver con el fracaso del diálogo, y la palabra sobre el diálogo a la que se refiere es el adiós, adiós. Palabra simple, pequeña, si se le aísla de un contexto de comunión con el otro, hasta podría parecer intrascendente. Su conformación gramatical permite expresarla como un susurro, casi en silencio, y es tan breve que se puede decir con una sonrisa. Su uso habitual la ha atenuado hasta volverla sinónimo de locuciones que anticipan un reencuentro próximo, inmediato. Es, sin embargo, una de las palabras más terribles y crueles, ya que significa el final de un diálogo, su muerte. Si el amor es constante, es para siempre, el adiós es el desvanecimiento incomprensible, injusto de un proyecto de eternidad. A partir del adiós, uno y otro, uno u otro, inician caminos que se separan inexorablemente. Se rompe de pronto una existencia compartida. Los lugares y los tiempos se separan. Quienes dicen adiós emigran hacia una región de experiencias y realidades que ya no comunican, como si entraran en un país extranjero. Ya no se ven ni se hablan. Ya no son el yo-tú del amor, el crecer juntos. Queda, por supuesto, el recuerdo, el aroma tenue, el calor diluyéndose del cuerpo, la luz todavía viva de la mirada, pero el recuerdo no es el ser personal, único e irrepetible en su misterio. Es apenas una posesión pacífica, una cosa. A veces los poetas, presintiendo que a cada dios desgarra todo el existir, hablan de él como de un momento provisorio y esperan el reencuentro que de su noche emerja alguna vez. Pero no sucede así, por lo menos en el indefectible tiempo de los hombres. Es imposible volver de la región del olvido. Se han anudado cosas que opacan las experiencias viejas, las trastornan, las mutilan. Y todas una multitud de vidas y experiencias nuevas, individuales, aisladas, ocluyen la posibilidad de un regreso. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Neruda. El adiós anticipa el sentido nulificante de todo mal y sugiere la compleja configuración del perdón que trata de remitirlo, que desvanece la culpa, libera del remordimiento, pero no puede regresar del pasado. Si el amor es la presencia de Dios, el adiós, a quien su etimología remite y evoca, propone su inexplicable no estar, el incomprensible desvanecerse de su presencia. Eso quería compartirlo con ustedes porque es impresionante cómo, utilizando un género literario, se pueden contar tantas cosas con tanta rigor, con tanta verdad y con tanta carnadura, ¿no? Porque no hay nadie que no pueda haber vivido o escapar de esto. Ese fue Héctor Negri. Ahora seguimos, o si alguno quiere hacer algún comentario, pueden leerlo, pueden ir a la revista Derecho Diálogo y leerlo. Hermoso, Carlos. Bueno, si les parece, seguimos entonces con el último tema de la clase, que es reduccionismo. El reduccionismo es un problema del conocimiento. Lo hemos mencionado en el transcurso de las clases, esta mirada reductiva que tenemos acerca de muchas cuestiones, tanto del derecho y también de los seres personales. Así que ahora vamos a explicar un poco qué es y a qué se debe, que es lo más importante, ¿no? El reduccionismo es un problema del conocimiento, es un problema de lo que intentamos conocer.
El realismo filosófico, vamos a explicar a grandes rasgos lo que es, ¿no? Es una corriente filosófica que sostiene que existe un mundo real independiente del pensamiento y de la experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, cuando intentamos conocer, el que intenta conocer pretende que haya una correspondencia entre ese mundo real, digamos, y en el pensamiento, que se correspondan el uno con el otro. Lo que intentamos hacer cuando pensamos es recuperar una realidad que es externa a nuestra propia reflexión. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, un dibujo que quizás muestre un poco más lo que, a lo que nos referimos. ¿Sí? La cosa real es la plancha, que es algo externo a mi pensamiento, y cuando yo veo la plancha, automáticamente en mi pensamiento se refleja esa realidad externa. ¿Sí? Esa reflexión o esa especulación remiten entonces a dos puntos de vista. Por un lado, remite a aspectos visuales a través de los sentidos, y por otro lado a aspectos mentales, que es el concepto o el juicio de valor que tenemos de las cosas. Nosotros cuando intentamos reflexionar, intentamos conocer, se revelan estos dos aspectos, ¿sí? Lo visual de la realidad y los aspectos mentales, que son los conceptos previos que nosotros tenemos acerca de esa cosa. Como decíamos, cuando intentamos conocer, intentamos de que haya una correspondencia entre eso, ¿no? Entre lo que se piensa y lo que se quiere conocer. Cuando hay una correspondencia, cuando hay una adecuación, se dice que estamos conociendo bien, que es un conocimiento certero. En cambio, cuando no hay una correspondencia, se dice que ahí ocurre un reduccionismo. Cuando no se corresponde un 100% lo que estamos viendo, se produce un reduccionismo. Esto nos pasa con todo lo que intentamos conocer, ¿sí? El reduccionismo se produce cuando hay un desajuste entre quien observa y lo observado. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo, a ver si, ahora bien, a ver si lo entendemos un poco mejor. El reduccionismo es ver una parte solamente de esa realidad y ontologizarla. ¿Qué es ontologizarla? Pensar que es todo lo que existe. ¿Sí? Es ver solo una parte y pensar que lo es todo. Este es el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si en una realidad está compuesta por el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5, desde mi visión reductiva yo veo solamente el 2 y pienso que es toda la realidad, digamos, ¿no? Que toda la realidad es esa parte, esa visión que yo tengo acerca de esa realidad. ¿Por qué ocurre el reduccionismo? Como dijimos en muchísimas clases, ocurre porque nosotros somos seres situados, somos seres en situación. ¿Qué significa eso? Que esa situación nos condiciona. Nosotros nacimos en un país determinado, en un tiempo determinado, tenemos una historia personal, y todo eso nos va condicionando nuestra manera de ver las cosas.
según esa facticidad que nosotros tenemos, esa situación, nosotros vamos a ver y a percibir determinados rasgos de esa realidad y no todos. ¿Sí? Eso nos pasa a todos los seres porque todos somos seres situados. Negri ponía siempre como ejemplo, si estuviésemos en una clase, ¿no? En este momento, y yo me paro frente a todos ustedes y los miro, diría que todos tienen cara. En cambio, si me voy al fondo del salón y los veo de atrás, diría que todos tienen nuca. Si me voy para un costado, diría que todos ustedes tienen perfil. Entonces, de acuerdo a esa situación, en este caso es una situación tópica, ¿no?, del lugar, de acuerdo a esa situación yo voy a ver determinadas características y no voy a ver determinadas otras características. Lo que ocurre en el reduccionismo es que si yo estoy frente al salón y veo que todos tienen cara, es pensar que ustedes solamente tienen cara. Eso es el reduccionismo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno. Yo Sí. quería decir que, o sea, que reduccionismo es ver las cosas desde el punto de vista, desde un punto de vista y propias circunstancias, porque yo antes lo de reduccionismo lo veía con un significado más negativo, es como aquellas personas que cuando querían fundamentar algo era buscando siempre un sesgo de confirmación de lo que uno cree, aún sabiendo que existen otras posibilidades. Ahora vamos a explicar los derivados empíricos del reduccionismo y vamos a trabajar sobre eso, ¿no?, que quizás lo vamos viendo con más claridad. El problema del reduccionismo es que nosotros a esa porción de la realidad que vemos es creer que lo es todo. Ese es el problema. Cuando nosotros, por nuestra situación, vemos un determinado aspecto de la realidad, el problema es creer que lo es todo. Como decíamos recién, hay dos derivados empíricos, que es el absolutismo y el relativismo, que uno de los ejemplos es el que decís vos, Gloria, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquitito más lo que es esta condición situada del ser humano, o cuáles son esas condiciones que nos hacen de una determinada manera, y después seguimos avanzando con el tema. Es imposible describir todos los aspectos de facticidad que nos rodean, ¿sí? Pero vamos a dar algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es la condición natural que tenemos, ¿no? El clima en el que nacemos, las catástrofes que nos rodean, las enfermedades que nos rodean, por ejemplo, la pandemia, todo lo que pasó con estas condiciones naturales de nuestro lugar, bueno, en este caso fue del mundo entero, también nos pone en una situación determinada, nos condiciona también. También la raza, el temperamento, nuestra altura, nuestro peso, todos nos condicionan, nos ponen en una situación determinada. También otro de los aspectos de facticidad es la cultura, es todo lo cultural. También lo tópico, que es del lugar, no es lo mismo nacer en Argentina que nacer en Suiza, que nacer en África, nos posiciona de otra manera. También histórica, no es lo mismo ser una mujer del siglo XXI que ser una mujer en el siglo XV, y mucho menos que ser una mujer en el siglo VII, y así. Y también nos condiciona nuestras situaciones personales, ¿sí? Nacemos en una familia determinada, con determinados valores, determinados principios, con nuestras diferentes experiencias vividas. Todas esas situaciones confluyen en nosotros, en cada uno de nosotros.
Y también, que es muy, muy importante, nuestras elecciones también nos condicionan. Elegir determinada carrera, nosotros elegimos la abogacía, ¿no? Nosotros al elegir eso nos posicionamos en un lugar y también nos privamos, digamos, de todo lo que hubiésemos podido aprender eligiendo otra carrera, ¿sí? Cada elección abre un camino, pero cierra muchísimos otros. Pero bueno, todo eso también nos condiciona. El tema es que nosotros tenemos una libertad mezclada con esa facticidad. Digamos, estas situaciones de facticidad que nos rodean no nos impide actuar, ¿sí? Todo influye en mi libertad, interfiere mi libertad, pero seguimos siendo libres. Y esa libertad tiene que realizarse junto con todas las demás, con todos los demás, que también actúan con libertad. Seguramente mi situación fáctica no es la misma que la de Carlos, ni la de Gloria, pero todos seguimos actuando libremente. ¿Sí? La situación de facticidad restringen la posibilidad de obrar libremente, pero no impiden la acción libre. Me condiciona, pero no me lo impide. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos condicionados por esa situación fáctica. Y tenemos que tener en cuenta que todos los que observamos, todos nosotros como sujetos pensantes y que reflexionamos, lo hacemos con esas mismas características, ¿sí? Todos reflexionamos bajo esos parámetros, inmersos en nuestra propia situación. Los derivados empíricos del reduccionismo son, por un lado, el absolutismo o el dogmatismo, cuyo correlato empírico es el fanatismo. ¿Sí? El fanático lo que hace es afirma su visión como la única y la total. ¿Sí? El fanático dice, soy el absoluto dueño de la verdad. En el ejemplo que veíamos es pensar que la realidad es 2, 2, 2, 2, 2 y no hay nada más. El fanatismo llevó a muchísimas persecuciones religiosas, políticas, etc. Y por otro lado, que también es peligrosísimo, existe el relativismo, cuyo correlato empírico es el escepticismo, ¿sí? Que es esa visión reducida se afirma como una realidad variable y determina que cada cosa es de acuerdo con el cristal con que se mire, ¿no? Afirma que hay tantas verdades como personas y que todas son verdades y que todos tenemos razón. En ese orden de ideas lleva a que no se cuestione nada, no nos cuestionemos nada, ¿no? Negri siempre ponía como ejemplo el tango Cambalache. Lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? Nada, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Esto también es peligroso porque ya nadie busca la verdad. En el escepticismo, error y verdad se igualan. Es un gran problema. Error Y verdad se igualan, están en el mismo lugar. y eso aplica, o sea, no solamente, digamos, a los pensamientos, sino a las actuaciones, o sea, errar de mala forma o de buena forma están en igualdad de condiciones. Y tal cual, se justifica. Por esa visión reducida se justifica.
Nosotros acá en Derecho tenemos dos reduccionismos muy fuertes, que son, ahí me faltó una R, ver al derecho solo como una norma jurídica, y otro de los reduccionismos muy fuertes es pensar en nosotros los abogados solo en nuestro rol de litigante. Y no, hay que darse cuenta que eso es una visión reducida. ¿Cuál es la solución para evitar el reduccionismo? ¿Cuál piensan que puede ser? Partiendo de la base que la condición situada no puede eliminarse. ¿Sí? Sí, por ejemplo, la visión reducida por el lugar, ¿no? La tópica puede eliminarse, pero no se puede eliminar la personal, la histórica. Teniendo en cuenta que la situación situada no puede eliminarse, ¿cuál creen que puede ser una solución para evitar este reduccionismo? Encontrándose con otros y poder ver también otras perspectivas posibles. Sí, perfecto, tal cual, eso, ¿no? La situación solo la vence el diálogo. ¿Sí? A través del diálogo podemos integrar nuestros puntos de vista. Entonces, yo pienso que la realidad es 1, Gloria piensa que es 2, Federico piensa que es 3, Carlos piensa que es 4, y así vamos integrando cada uno de nuestros puntos de vista. ¿Qué logramos con esto? Es acercarnos a la verdad. Que como dice Negri, la verdad siempre va a ser inconclusa, pero integrando nuestros puntos de vista podemos ver una realidad más completa. Y acá vemos cómo el encuentro vuelve a mostrarse como un momento central de la existencia de nosotros, los seres humanos y los seres personales. Esto es el reduccionismo, lo habíamos mencionado en muchas de las clases, y bueno, esta es la explicación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. No, profe, yo por hoy ya me doy por habladora mucho, así que... Profe, yo quería hacer una intervención, pero por otra cosa. Recién se me cortó la luz, me conecté desde el celular, volvió la luz, me conecté de la compu. Digo, porque por ahí si le figura mi actividad que entré, salí, por ahí es por eso. Sí, Federico, no te preocupes. Si te perdiste alguna parte de la clase, la podrás recuperar después en la grabación posterior. Sí, sí, fueron 5 minutitos ahí. Bárbaro. Sí, profe, a mí también me pasó porque justo está lloviendo. Sí, sí, acá está medio feo el tiempo. Me cortó un par de veces. Bien. Al que no veo es a Carlos. No sé si acá. Ah, no, ahí está. Mira, no lo veía. Me tapaba el cuadro. Ahí está. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda de los temas que dimos hoy? Fueron también, como expliqué en la clase pasada, es como también tuvimos que resumir un poco todos estos temas, porque nosotros los damos en un poco más de clases, quizás en 2 o 3 clases, y ahora la demanda del curso intensivo nos obliga a apurarnos un poco, por eso les pedimos que lean el material, y si después de reflexionar acerca de los temas que dimos, si les surge alguna duda o algo, los invitamos a la clase que viene a seguir preguntando y seguir consultando, porque entendemos que son temas quizás para darlos con más explicación, y los estamos dando muy rápido. Lo que yo les quería resaltar en relación al último cuadro, que vean, me parece que acá también lo comentamos, que uno de los errores que
a los que nos fuerza no pensar nuestra condición situada es naturalizar aquello, creo que es el problema fundamental, naturalizar aquello que nosotros vemos desde nuestro punto de vista. Naturalizar algo que se ve desde el punto de vista de quien lo expresa implica convertirlo en una realidad excluyente. Ese me parece que es el desafío, el problema, porque nadie escapa al reduccionismo como primera condición. El reduccionismo se mete en cualquier conversación, desde la más nimia hasta una conversación, una discusión con carácter intelectual o pretendidamente intelectual. Y no lo percibimos, no nos damos cuenta de esto. Profe, Sí, ¿podría decir entonces que la mayoría de la población es reduccionista en cuanto a que existen dos ejes que dividen a la humanidad, que son la religión y la política? Creo que no hay alguien que sea apolítico y ateo al mismo tiempo, o sea, o tiene un reduccionismo, no sé, por el lado político o un reduccionismo por el lado religioso, pero creo que todos los seres humanos en algún momento o en alguna etapa somos reduccionistas. No sé si sí, lo entendí bien, te entonces. diría, sí, te diría que es inevitable no caer en el reduccionismo, no escapa nadie por nuestra propia condición humana. Eso es el punto de partida. El segundo, ahí concordaría con vos, en el segundo punto de partida como conclusión, lo difícil que es percatarse de esto. De hecho, si nos percatáramos un poco más respecto de los sesgos que genera no descubrir nuestra condición situada, tal vez los males que hoy padecemos se atenuarían. De todas maneras, no van a desaparecer, no pueden desaparecer. Sí es importante trabajar la cuestión de pensar cuál es la situación. ¿Desde dónde digo lo que digo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué actúo de tal manera? Hay toda una situación que muchas veces no vemos, desconocemos, ignoramos o ni siquiera intuimos. Y si bien es cierto que no podemos revisar todos los lugares, toda nuestra situación, porque nos sería imposible, algunos dicen que en algún momento tenemos que ponernos a controlar un poco más o a darnos cuenta desde dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo. Si no hacemos esto, viene lo que les comentaba recién, la naturalización. La naturalización implica pensar, no necesariamente explícitamente, sino creer, suponer, imaginar que el lugar desde donde yo veo la realidad debe ser, o tiene que ser, o es el mismo lugar en donde ve la realidad de los demás. Por eso el fanático se convierte en fanático, porque él dice, no puedo entender cómo del otro lado tal persona no ve lo que debería ver como lo veo yo. Evidentemente está fallado, está equivocado, y ahí viene, ahí viene la actitud, el paternalismo. El paternalismo implica... te voy a enseñar a ver las cosas como tenés que verlas, y de ahí a todos los fenómenos políticos que aparecen hay un paso muy, muy corto. Y también el relativismo. El relativismo indica, está bien, todos vemos las cosas de manera diferente, no hay ningún problema. Y no nos tomemos tampoco el problema de comparar, de argumentar, de ver cuál es la más cercana, la más correcta, que cada uno viva en su propio mundo, en su propia intelección de la verdad para cada uno, y son incomunicables. Esto lleva a una supuesta, el relativismo, un relativismo empezado así, lleva a una supuesta tolerancia, digo. Esta supuesta tolerancia implica, y si piense de una manera diferente, que se quede ahí. Mientras no cruce mi frontera y yo no cruce la de él, que se quede ahí. Esto no es tolerancia. La tolerancia implica aceptar la idea del otro, confrontar, ajustar, modificar, regular mi punto de vista, ayudarlo a que el otro regule su punto de vista. Eso no es tolerancia, eso es mera pasividad. Y alguien dijo, no creo que fue Gloria, dijo, hablaba del punto de vista. Claramente, nuestra lectura es desde un lugar, desde un punto de vista. Hay que ver, precisar cuál es. No es lo mismo, yo les daba un ejemplo, las mujeres o la mujer
genéricamente puede dar fe o razón de una mirada sobre el mundo que no puedo dar yo como varón. No la puedo dar por más esfuerzo, y la mujer tampoco podría hacerlo desde el lugar del varón. Pero no porque ya tengamos una matriz que como varón veamos al mundo de esta manera o como mujer tengamos que verlo de otra manera. Esa matriz es cultural. La situación tiene que ver con esquemas conceptuales. Entonces nosotros, por eso en el dibujo, en el gráfico, cuando se hablaba de cultura era importante. Nosotros salimos al mundo munidos de conceptos, de ideas, de esquemas conceptuales que tienen que ver con la cultura, con la situación, con el lugar, con la edad, con la etnia, con la familia, con la historia. Esos esquemas conceptuales que no percibimos son los que nos hacen ver las cosas de la manera en cómo la vemos. Y ahora voy al ejemplo. Hablé del ejemplo que había dado y lo extravié. Yo les contaba el otro día, les decía el otro día cómo alguien puede invisibilizar, lo cuento desde la experiencia de varón. Tengo que escuchar lo que cuenta desde la experiencia de mujer, porque no es mi situación. Uno aprende o puede aprender a invisibilizar a la mujer si en su formación el esquema conceptual que recibe, por ejemplo, es ver cómo un varón ignora, sojuzga, desprecia, maltrata o reduce a un lugar secundario a la mujer. Entonces, ese esquema conceptual que yo incorporo en mi cabeza, que incorporaron todos los que conformaron la sociedad machista, que conforman la sociedad machista, hace que invisibilice a la mujer. ¿Estoy ciego? No, no estoy ciego, veo claramente con mis ojos. Sí estoy sesgado mentalmente. Y esa realidad, aunque no lo parezca, no se percibe, porque uno entra al mundo de acuerdo a cómo lo hacen entrar en sus grupos de pertenencia, y a lo mejor al hacerme entrar en ese mundo, ese grupo de pertenencia invisibilizó a la mujer. O por ejemplo, si quieren otro caso muy concreto, aprendo a ver que una tarea como es la tarea del hogar, lo que hoy se llama tareas de cuidado, no tiene relevancia. Me enseñaron a ver que la tarea de cuidado era una tarea secundaria que no tenía relevancia, pero que aún así, siendo secundaria y relevante, el varón estaba eximido de hacerlo. Esta es tarea para las mujeres. Uno crece con ese esquema conceptual y, por supuesto, naturaliza que en una sociedad como la nuestra se le da importancia al trabajo del varón, que el trabajo tenga que ser remunerado y que el trabajo de cuidado sea menospreciado. Es más, muchísimas voces todavía hoy en día que se niegan a aceptar que el trabajo de cuidado es un trabajo que tiene que ser tan remunerado y productivo como el trabajo de alguien, del varón que está en una fábrica, que da una clase o que asiste a alguien en un juicio. Fíjense hasta qué punto llegan estos sesgos, esta naturalización que tiene que ver con este reduccionismo, con desconocer nuestra situación y con desconocer estos esquemas conceptuales. Y por último, algo importante que también había remarcado Marina recién, que nunca vamos a tener que dejar de poner el acento en esto, que es que nos condiciona. Mi situación me condiciona, pero no me determina, porque yo sigo siendo libre. Se acortan las opciones si se quiere, pero nunca quedo inevitablemente ligada a una sola opción. Y en el error, que tiene que ver con el condicionamiento, que tiene que ver con la no determinación, también juega un papel fundamental la información. Entonces, de la mano de una buena decisión, de una buena lectura que no sea reduccionista, que contemple la situación, también va a estar en juego esta información. No me determina, me condiciona. Me acuerdo también, respecto de esto, que en muchas oportunidades, hablando sobre la cuestión con Héctor, él decía que a veces le resultaba difícil de entender cómo ciertas comunidades, grupos humanos o culturas vivían en una situación extrema y difícil que uno hubiera supuesto, si hay gente que vive en estas condiciones, que por supuesto no eran las que uno vive y conoce porque las vivió, no entendía cómo no estallaba, cómo no había una revuelta, cómo no implosionaba, cómo enormes cantidades de personas en el mundo y gente viven en situaciones
tan deplorables, tan denigrantes, que no buscan una salida, ¿no? Y esto también, a pesar de que sea difícil de responder, de entender y paradójico, está indicando que no las determina. Si las determinara, seguramente ya hubieran explotado. Y lo difícil es entender cómo no explotaron. Y ahí aparece que te condiciona y no te determina. Por eso no entendemos cuando personas o seres humanos llevados al extremo, situaciones límites de sobrevivencia, no actúan de una manera que podríamos considerar o catalogar como incorrecta. Pero también perdemos de vista por qué actúan de esta forma. Y acá va a aparecer, lo dejo planteado, por ahí se va con lo puedo llegar a contar más adelante, lo último que voy a decir, que también se sofoca la protesta. Hoy en día está muy en juego, de manera encubierta, sofocar algo que se supone tiene que ver con el orden, que es sofocar la protesta. No podemos sofocar la protesta, porque si sofocamos la protesta, sofocamos al ser humano. Si sofocamos la protesta, estamos sofocando la capacidad de crítica y en consecuencia estamos proponiendo un comportamiento que es contrario absolutamente a la dignidad humana. No se puede sofocar la protesta, por lo que la protesta es inherente a la condición crítica o a la cualidad crítica que cada uno de nosotros tiene. Sofocar la protesta implica sofocar el pensamiento distinto, el comportamiento distinto, el modo de entender la realidad diferente. Hacia atrás recordaba que cuando al otro lo ponemos a distancia lo vemos como un objeto. El otro es distinto y hay que aceptar que el otro sea distinto, pero que sea distinto no implica que conmigo tenga que tener una relación distante. Puede tener una relación íntima y siendo distinto generar una cercanía, como decía López Quintás. Convirtamos esa virtud que es la distintividad del otro en un puente para acercarnos al otro. No lo convertamos en una distancia de lejanía. Esto también tiene que ver con el reduccionismo. En todas las teorías está presente el reduccionismo. Lo importante es ver por qué se origina y entonces cómo eludirlo, integrando las lecturas. Integrando no implica pegarlas una al lado de otro, no implica hacer una carpeta de 10 posturas diferentes. Integrarla implica plantearla, discutirla, aceptarla diferente, fijarla que no conozco, corroborarla con aquella que intuyo, ver hasta dónde está lo cierto o no, a reconocer que puedo estar en el error y modificar, reconocer el otro que lo que yo estoy viendo tal vez es diferente, aquel que ve similar, pero no igual también. Todo esto implica integrar, no es sumar, poner una cosa arriba de la otra, como si se tratara de libros. Integrar implica discusión, argumentación, contraargumentación, reconocimiento, modificación del punto de vista, modificación del otro, mayor información, mayor comprensión de la realidad. Cuanto más información tenemos, esta información no la puedo conseguir por mí mismo, me la tiene que dar aquel que la ve, porque yo no la veo. Cuanto más información tenemos, entre otras cosas, nuestras decisiones van a ser siempre más racionales. Esto es algo a tener en cuenta en el derecho, porque el mundo del derecho es un mundo de reduccionismos, no solo porque se ha enseñado el derecho de manera reductiva, porque se lo ha operado de manera reductiva y porque se lo sigue elaborando mal de manera reductiva. Terminamos entonces por hoy. Voy a hacer un comentario más ahí que me quedó. Adelante. Mínimo, no les robo mucho tiempo, pero siempre que tratamos el tema de cosificación, me gusta remarcar dos grupos humanos que sufrieron los 3 tipos de cosificación y sufren los 3 tipos de cosificación, que son por un lado los pueblos originarios, que dimos un ejemplo, que en algún momento fueron utilizados como herramienta, como instrumento, después fueron eliminados, tratados como un obstáculo, y hoy son tratados como nadie, ¿no? No nos damos cuenta del retaseo de derechos que tienen, y no los vemos, miramos para otro lado.
Y otro grupo somos nosotras las mujeres, que también somos y fuimos utilizadas, ¿no? Con las tareas de cuidado, las tareas domésticas, utilizadas como instrumentos, también por las estadísticas de femicidios podemos decir que también es un grupo que se elimina sistemáticamente, son eliminadas como obstáculos, matadas, y también estamos cosificadas a través del olvido, porque hay muchísima gente, muchísimas personas que no ven la falta de derechos que tenemos, ¿no? Desde los inicios de los derechos, aquella declaración de los derechos del hombre, del ciudadano de Francia, estábamos excluidas desde el inicio, y al día de hoy todavía nos falta un montón, es un largo camino, pero no olvidemos que somos un grupo que fuimos cosificados de las tres formas que estudiamos y que lo seguimos siendo, y bueno, hay que seguir luchando para eso. Es un paréntesis que siempre nos gusta remarcar. A la respuesta de Guillermo del chat, desde la Convención Belén do Pará las cosas cambiaron, sí cambiaron, es un paso más, pero es un paso más frente a siglos y siglos de derechos menguados. Así que nada, seguimos en ese camino, seguimos luchando y así seguiremos y acá seguiremos.